Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Si usted desea de pronto iniciar con su cámara y nos podamos conectar, contactar, podernos vernos, sería maravilloso. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está hoy aquí con nosotros. Bienvenidos a esta Lectio Inauguralis que hace parte de las actividades que abren el semestre de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, en este caso de parte de la Dirección de Posgrados. Así que muchas gracias porque ha usted hoy recibido esta invitación y se ha podido conectar y está acompañándonos desde cualquier lugar, podríamos decirlo, de Colombia y del mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un espacio maravilloso, es un espacio especial de enseñanza, de aprendizaje, de conexión, de apertura de este semestre, de este 2025. Así que gracias de antemano y si usted puede compartir este link y puede compartir esta invitación, pues sería realmente maravilloso. Gracias. Reiteramos de parte de toda la administración, de parte de las directivas y de parte de todas las personas que están hoy aquí presentes en este momento maravilloso. En algún momento antes de pandemia estábamos reunidos de manera presencial y era muy especial, ¿no? En uno de los auditorios de la universidad. Hoy estamos a nivel virtual, aprovechando la tecnología, aprovechando esto que también el Señor nos ha regalado, el tema de las redes sociales. Y bueno, estamos aquí conectaditos y de antemano, pues reciba usted una bendición muy, pero muy grande. Y desde ya, para no perder tiempo y para aprovechar esta noche, quiero que arranquemos o deseamos que iniciemos esta reunión con una oración muy especial. Está con nosotros Fabio Camacho Pardo. Él es el director del Centro de Evangelización de Fuego Nuevo y además es estudiante de la maestría en innovaciones pastorales. Así que, Fabio, gracias por estar y aceptar esta invitación y bueno, que sea el momento muy especial para abrir esta reunión con una oración. Adelante, lo escuchamos. Mauro, muchas gracias. Buenas noches a Ivonne, a Lirio, Monseñor, buenas noches, a los padres que nos acompañan, a todos los compañeros y a todas las compañeras de estas maestrías. Margarita, un abrazo especial para ti. Bueno, mucho cariño en esta reunión de lección inaugural y les propongo dedicar un par de minutos a una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien toque lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestra historia, que transforme con su amor, con su fuerza creadora, con su fuego abrasador, esa alegría que proviene de Él, esa alegría creadora y renovadora. Quiero proponerles, por el tema que queremos tratar esta noche, una oración que particularmente me acompañó en toda mi etapa escolar, desde niño, y adicionalmente siempre me ha acompañado en mi camino de fe. Y es esta oración de San Francisco de Asís, que es la oración por la paz. Yo la voy a leer despacio para quienes no la conocen o no la saben. Y les quiero proponer un breve ejercicio de unos segundos, que usted relea esta oración, que se detenga quizá en una de esas frases de esta poesía oración y se deje interpelar por estas propuestas y estas súplicas que hace el orante al Señor, suplicando la paz, esa paz que nos da el Señor resucitado que hemos leído en los textos de la Pascua, particularmente el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Allí 3 veces el Señor: les doy la paz con ustedes. Los invito a orar como nos lo propuso San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya oscuridad, luz.
Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Quiero dejarle expuesto el texto de esta oración, que usted se sienta en ese diálogo con la oración y se deje interpelar en estos momentos por el Espíritu Santo, qué frase de ellas, o qué frases de ellas, o qué propuestas, qué súplicas toca su realidad, su vida, su corazón, en este momento en el que suplicamos al Señor que haga de nosotros instrumentos de su paz. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mauro, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Fabio, por esta oración maravillosa. Y sin más preámbulos, también quiero saludar al doctor Alirio Raigoso, quien es el director del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros, en estas palabras de bienvenida. Así que, doctor Alirio, como siempre, bienvenido y muchas gracias y estaremos atentos a escucharlo. Mauro, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias a Fabio por introducirnos con este momento especial de oración. Pues un saludo inicial, estimados miembros de esta comunidad académica de Uniminuto y de estas maestrías, a los profesores tan apreciados que nos colaboran en el desarrollo de estas propuestas académicas y de manera muy especial a nuestros estudiantes de estas dos maestrías que por ahora constituyen la propuesta posgradual de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, nuestras maestrías en pensamiento social cristiano y en innovaciones pastorales. Gracias también a todos los que se han querido conectar para acompañar esta lección inaugurales de los posgrados de la facultad. Para mí es un honor inmenso realmente saludarlos al comienzo de este nuevo periodo de aprendizaje, de reflexión y de transformación. Creo que estos tres verbos son claves: aprender, reflexionar, transformar, ¿cierto? Pues marcado por estas dos propuestas posgraduales que tenemos en la maestría de Pensamiento Social Cristiano y la maestría en Innovaciones Pastorales. Permítanme decir unas breves palabras sobre cada una de estas propuestas, de estas maestrías que la facultad con cariño y con mucha esperanza está ofreciendo. La maestría en Pensamiento Social Cristiano busca explicitar la necesidad de construir el puente entre la fe y la realidad, particularmente la realidad social, la realidad sociopolítica que vive el mundo, que vive en nuestras sociedades, que vive en nuestro país. Desde este punto de vista, iniciar o continuar la reflexión sobre el pensamiento social cristiano nos invita a reconocer la importancia fundamental de la reflexión académica sobre lo social, tanto en la vida de la Iglesia como en la complejidad que tiene para la vida humana. Entonces, esta reflexión académica sobre lo social, estamos seguros que puede contribuir en la construcción de sociedades
distintas, de mejores sociedades. En el Minuto de Dios hablamos particularmente de unas sociedades justas, equitativas, reconciliadas, en paz o en la búsqueda de la paz que tanto necesitamos en el mundo y particularmente en Colombia. Desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum hasta los recientes documentos que ha escrito el Papa Francisco, pensamos básicamente en este momento en las dos grandes encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. La Iglesia ha ido desarrollando un cuerpo de enseñanzas que responde a los desafíos sociales, económicos, políticos, culturales de cada época, ¿no? Esta enseñanza social nos recuerda de manera particular que la fe no se vive en el aire. Pensemos en eso, la fe no se vive en el aire, sino dentro de sociedades concretas en las que la vida humana se despliega en toda su complejidad. Por eso ya desde el Evangelio, allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús está orando al Padre, habla de los discípulos y les dice, como tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo. Y más adelante va a decir, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Allí hay un reto interesante. Entonces, esta maestría nos recuerda que el pensamiento social cristiano es importante porque encarna la dimensión profética de la fe. El pensamiento social cristiano nos recuerda constantemente que la fe no se debe reducir a una experiencia intimista, individualista o meramente ritual, sino que debe traducirse en un compromiso concreto con la construcción de sociedad, con estructuras más justas, más solidarias, más humanas. De hecho, el pensamiento social cristiano nos ayuda a tener una visión integral del ser humano y de la sociedad. Propone un humanismo que integra todas las dimensiones de la persona y nos ofrece criterios para discernir modelos económicos y modelos políticos que estén verdaderamente al servicio del ser humano, del bien común y, como lo planteaba muchas veces el Papa Francisco, al servicio del cuidado del planeta, visto desde la teología cristiana como don de Dios y como creación de Dios. Por su parte, la maestría en innovaciones pastorales nos sitúa ante el desafío de renovar la misión de la Iglesia en tiempos cambiantes y en tiempos complejos. Ya se ha vuelto común una frase que la encontramos en innumerables escritos, ¿no? No estamos solamente ante una época de cambio, sino ante un cambio de época. Hay un giro, hay fenómenos, hay tendencias que nos marcan una orientación distinta. La pertinencia de esta maestría en innovaciones pastorales se hace evidente al observar nosotros los profundos cambios culturales, sociales y religiosos que experimenta el mundo y particularmente nuestro continente. Eso quiere decir que, pues, que la pastoral no está hecha y que no existe una fórmula mágica, ni existe una receta pastoral, sino que hacemos discernimiento a través de la lectura crítica y de la lectura creyente de la realidad. América Latina vive actualmente una pluralización del campo religioso, una transformación acelerada de los patrones culturales y una reconfiguración de los modos de pertenencia eclesial, que también, pues, obviamente desafían los modelos pastorales tradicionales. Y la Iglesia entonces viene reflexionando sobre todo esto. El Papa Francisco, que nos ha marcado una ruta, que nos ha dejado un magisterio bastante rico, nos ha hecho caer en cuenta de la necesidad de innovar también en el ámbito de la praxis pastoral y de ahondar en el diálogo que la Iglesia debe y puede establecer con el mundo, entendido el mundo como el escenario en el que acontece la vida y también como el ámbito al que la Iglesia es enviada, así como lo dijimos hace unos instantes usando el texto de Juan 17.
El Papa Francisco ha llamado insistentemente a la Iglesia a vivir la salida, ¿no? Y nos habla de la salida eclesial, de la Iglesia en salida. Nos ha invitado a tocar las periferias, ese concepto que desde el punto de vista teológico, pero también sociológico, tiene mucha importancia, y a superar la tentación de que a veces podemos tener de ese siempre se ha hecho así en pastoral, ¿no? Es que siempre se ha hecho así. Y casi como si nos dijéramos, como esto siempre se ha hecho así, la receta ya está lista y no podemos hacer de otra manera. Y resulta que nos invita a crear, ¿no? En Evangelii Gaudium, él nos invitó a hacer una iglesia en salida que no está esperando cómodamente a que las personas vengan, sino que debe ser una iglesia que sale al encuentro de la gente, que conoce la gente, que dialoga con la gente, que escucha con la gente para poder anunciar con alegría el evangelio y el evangelio también de la alegría. Asimismo, la perspectiva de la sinodalidad que está promoviendo el Papa Francisco y que queda muy marcada en estos últimos años de reflexión eclesial, refuerza la necesidad de estas innovaciones pastorales que propone la maestría. Una iglesia sinodal es aquella que camina junta, donde todos los bautizados, desde sus diferentes perspectivas, desde los diferentes carismas y ministerios que pueden desarrollar, pues participan activamente en la misión evangelizadora. Este modelo eclesial exige entonces, desde la lógica de la sinodalidad, nuevas prácticas pastorales que fomenten la corresponsabilidad, el diálogo, el discernimiento comunitario y la valoración de los diferentes sujetos eclesiales. Las innovaciones pastorales no implican un cambio, digamos, en lo esencial del mensaje evangélico. El mensaje del evangelio ya está ahí. Es la persona de Jesús, es el amor del Padre, es la presencia activa del Espíritu Santo, es la propuesta de salvación y realización. Ese mensaje evangélico está ahí, pero se nos invita a vivirlo, a celebrarlo, a comunicarlo de maneras nuevas en los contextos nuevos. Se trata de una fidelidad entonces creativa que nos recuerda, como nos lo recordaba pues el documento de Aparecida, que es necesario repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia la misión hacia los nuevos areópagos. Así que, apreciados estudiantes y comunidad académica, pues tienen ante ustedes una oportunidad excepcional para profundizar en estas dimensiones fundamentales de la praxis pastoral, de la evangelización, del compromiso social, de la vida eclesial. Los invito a que aprovechemos al máximo estas propuestas académicas que no se limitan solo a la transmisión de conocimientos, sino que buscan formar pensadores críticos y agentes pastorales creativos, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo, ¿no? La riqueza académica que ustedes encuentran, con toda seguridad se los decimos, en los profesores de estas dos maestrías es un tesoro invaluable. La mayoría de ellos, pues no solo cuentan con una sólida formación en sus campos de conocimiento, la mayoría de ellos son doctores, sino que también cuentan con una amplia experiencia en el campo pastoral y en el campo del compromiso social. Por lo tanto, sus aportes, sus enseñanzas no provienen únicamente de los libros, sino también del contacto directo con las realidades y con las comunidades con las cuales ellos también reflexionan. Aprovechemos entonces su sabiduría, dialoguemos con ellos, cuestionemos respetuosamente sus planteamientos, porque la academia también es para cuestionar, para pensar, y construyamos juntos esos nuevos conocimientos que nos pueden servir. Sin embargo, la verdadera riqueza de estas dos maestrías no está solo en las aulas o en las lecturas, sino en la capacidad de desarrollar un diálogo permanente entre la teoría y la praxis. Por tanto, los animo a confrontar constantemente lo estudiado con la realidad personal, con la realidad de nuestros países, con los rostros concretos de las personas que sufren, con los desafíos emergentes, con las prácticas pastorales y sociales, porque es allí donde se decanta la riqueza de estas propuestas. Durante esta experiencia de formación posgradual, cultivemos también una espiritualidad
que integre la dimensión contemplativa con el compromiso social, la escucha de la palabra con la escucha de la gente, la celebración litúrgica con el servicio a los más necesitados. Solo una espiritualidad encarnada nos permitirá mantener vivo el fuego del legado que nos ha dejado el Papa Francisco. Finalmente, quiero invitarlos a convertirse ustedes mismos como estudiantes de nuestras maestrías en portavoces, en embajadores de estas maestrías allí en sus comunidades, en sus parroquias, en sus movimientos eclesiales. La renovación de la Iglesia y su servicio a la sociedad requieren de personas formadas sólidamente y obviamente capaces de integrar estas dimensiones teológica, social y pastoral. Al difundir estas propuestas académicas, ustedes nos estarán ayudando ciertamente como facultad, pero estarán también contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de agentes pastorales y sociales comprometidos con la transformación evangélica de la realidad. Estas maestrías en las que se articulan los esfuerzos de la dirección de posgrados que la doctora Ivonne dirige muy dinámicamente y los esfuerzos del Centro de Pensamiento Social Rafael García Herreros y el Centro de Evangelización Fuego Nuevo, no son solo un espacio para la formación individual, sino también para la construcción de redes de pensamiento, de redes de acción que pueden tener un impacto significativo en las iglesias locales y en nuestra sociedad. Por tanto, al compartir la experiencia que ustedes vivan en estas maestrías con otras personas, estarán sembrando esa semillita, ¿cierto?, de renovación eclesial y de compromiso social que esperamos que den frutos abundantes. Así que, pues, lo que yo puedo desearles es que el trabajo académico, un trabajo académico que sea riguroso, pero unido a la docilidad del espíritu, a la docilidad al espíritu, pues nos lleven a un buen puerto a cada uno de nosotros y a ustedes, queridos estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos a este nuevo periodo académico. Muy amables. Muchas gracias, doctor Alirio, muy amable. Gracias por sus palabras de aliento y de ánimo. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Seguimos en esta programación especial de esta lección. Invitamos ahora a José Argenis Mendoza, quien es estudiante de la Maestría de Pensamiento Social Cristiano. Adelante, José Argenis, con este saludo a los estudiantes nuevos. Lo escuchamos. Buenas noches, Mauro. Buenas noches para todos. Bueno, una bendición muy especial estar hoy representando a mi grupo de compañeros de la maestría. Un grupo bastante heterogéneo, que allí como esa iglesia sinodal a la que nos invitó el Papa Francisco y nos sigue invitando, pues también este grupo, esta comunidad de investigación, de aprendizaje, de conocer nuevos caminos para dar razón de nuestra esperanza, con esta sed de seguir indagando, de seguir contribuyendo a esta iglesia, pues es un tiempo muy especial. Qué lindo que como miembros de esta iglesia podamos seguirnos capacitando, seguirnos formando, seguir intercambiando saberes, de manera que esta construcción conjunta en medio de esta sociedad que tantos retos tiene, pues podamos de una manera asertiva, de una manera también pronta, poder ofrecer desde estos conocimientos, desde todo lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, poder ofrecer a nuestra sociedad. Particularmente he querido traer una frase del Papa Francisco, o un par de frases del Papa Francisco. Una de ellas la dirigió en la Jornada Mundial de la Juventud al arzobispado en San Pablo, y me parece que es una frase que tiene un final muy alentador, muy motivador. Dice: las redes de la iglesia son frágiles, quizás remendadas. La barca de la iglesia no tiene la potencia de los grandes transatlánticos que surcan los océanos. Y sin embargo, Dios quiere manifestarse precisamente a través de nuestros medios pobres,
porque siempre es Él quien actúa. Y creo que al inicio de este semestre o al inicio de estos estudios siempre debemos tener ese horizonte de es Dios el que actúa. Por supuesto, como nos invita San Pablo, somos sus manos, somos su voz, somos su boca, pero qué importante que tengamos claro que es al Señor, que es Dios el que finalmente lleva la barca, el que actúa en medio de nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros. Y qué importante, ¿no? Que como estudiantes de estas dos maestrías podamos apuntar de una manera pertinente. La frase con la que quiero cerrar esta motivación a mis compañeros de maestría es el numeral 49 que encontramos en la exhortación Evangelii Gaudium, donde nos dice el Papa Francisco, salgamos, y tiene mucho que ver con la motivación inicial que recibíamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y más adelante dice, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadle vosotros de comer. Y en esta búsqueda de la paz que nos invita, que nos hacían en esta invitación, pues también es importante, como nos enseña el pensamiento social cristiano, desde el bienestar común, desde ese buscar siempre, no solo el bienestar personal, ¿no? Hoy mucho se habla en términos individualistas y hemos aprendido en el máster que hablamos es de personalismo en nuestro caso, donde la virtud del ser humano, donde esa dignidad del ser humano debe ser exaltada, debe ser respetada, valorada y entregada con amor, con caridad, con respeto. De manera que, bueno, así como nos cierra el Papa Francisco esta invitación, salgamos, pues bueno, que todos estos aprendizajes, estos conocimientos y estos intercambios de saberes nos permitan salir con herramientas, salir con armadura, la armadura, por supuesto, en primer lugar del Espíritu Santo, pero también de este trabajo articulado que hacemos todos juntos. Muchas gracias y que tengan todos un buen semestre y que sea también de gran bienestar para todos. Gracias, Mauro. Gracias, José Argenis. Bueno, esta lección inaugurales tiene como por título Todos participamos en la construcción de la paz y en sus transformaciones. Repito el título, todos participamos en la construcción de la paz y en sus transformaciones. Y los invitados de hoy, muy especiales, conocidos a nivel nacional e internacional, está con nosotros la doctora Vera Grave. Ella es jefe de la Delegación del Gobierno para los Diálogos con el ELN, y está también el doctor Manuel José Jiménez, quien es el director del Observatorio para la Paz. Y permítanme, por favor, leer un poquito de sus hojas de vida maravillosas. La doctora Vera Grave es antropóloga, doctora en paz de la Universidad de Granada, senadora de la República de Colombia, hace parte del equipo pedagógico del Observatorio para la Paz. Además, es la jefe de Delegación de Paz del Gobierno para los Diálogos con el ELN, autora de libros de cultura y pedagogía de paz y conferencista a nivel nacional y a nivel internacional. Y el doctor Manuel José Jiménez Rodríguez es doctor en teología pastoral con énfasis en pastoral juvenil y catequesis de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Postdoctorando en ciencias sociales, niñez y juventud de la Claxo, Flaxo, Cinde y Universidad Católica de San Pablo. También es director del Observatorio para la Paz y hace parte de su equipo pedagógico. Además, es miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina, Scala. Además, es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, autor de libros y artículos de pastoral, catequesis, iniciación cristiana, pedagógica y cultura a la paz.
Cultura para la Paz. Son nuestros invitados en esta noche, invitados absolutamente especiales, la doctora Vera Grave y el doctor Manuel José Jiménez, a quienes estaremos escuchando atentamente durante los próximos minutos. Doctora Vera, doctor Manuel, ustedes tienen la palabra, los estaremos escuchando. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen a pensar juntos la construcción de la paz y las transformaciones relacionadas con la paz. Y entendernos y comprendernos todos como actores de paz. Voy a comenzar yo con una breve intervención, después daré la palabra a Vera, desde el punto de vista de la pedagogía y la educación para la paz. ¿Cómo podemos entender esa afirmación que todos somos artífices, o en palabras del Papa Francisco, artesanos, y en palabras, digamos, ligadas al mundo de la educación, pedagogos para la paz? Partamos de un hecho primero. Cuando nosotros pensamos en educación y pedagogía de paz, seguramente trasladamos nuestra mente y nuestra mirada a lo que pueda acontecer en las instituciones educativas, en primera instancia. Sea un colegio, sea una universidad, donde por lo menos en el caso colombiano, o se estudia la paz, o se investiga la paz, o se educa para la paz. Particularmente con lo que en los colegios se llama la cátedra de paz. Naturalmente no podemos negar la importancia, ni la necesidad, ni la pertinencia de esa acción. Pero esa mirada, con lo importante que es, como que deja limitado el ejercicio educativo por la paz a ciertos espacios de socialización humana, de aprendizaje y de interacción, que sería en ese caso únicamente las instituciones educativas en el mundo formal. Pero también la mirada puede acudir a esa gran variedad y cantidad de trabajo social, comunitario, pedagógico, particularmente con comunidades empobrecidas y vulnerables, con víctimas, en el caso de Colombia, del conflicto armado, y con víctimas de toda clase de violencia posible que existe entre nosotros, sin negar también la pertinencia y la significación de ese tipo de acciones, de presencias, de campos de educación. Lo que a mí me interesa es que veamos un poco más allá para que también nosotros nos entendamos como pedagogos de paz, porque puede suceder que los que estamos aquí, a lo mejor algunos son docentes, algunos trabajan en colegios, universidades, otros hacen o harán parte de ONGs o de la política pública que acompaña ese tipo de poblaciones. Y quizás otros no, y entonces podríamos imaginar dónde estamos nosotros siendo protagonistas o actores de paz, tanto en su construcción como en su transformación. Lo que me interesa a mí entonces subrayar es que en todo espacio humano, en todo lugar donde interactuemos seres humanos, en todo lugar donde convivamos seres humanos, todos esos espacios, todos esos ámbitos son espacios y ambientes propicios para la educación, para la paz. La familia, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, los lugares de espiritualidad y religión como la Iglesia Católica, sus parroquias, sus movimientos, las instituciones políticas, en fin. Lo que me interesa es que comprendamos que en todo espacio humano donde nosotros nos movemos, existimos, interactuamos, compartimos vida, son espacios donde todos nos convertimos en pedagogos y en educadores para la paz.
El Papa, digamos que hace una distinción interesante en Fratelli Tutti. Él distingue entre los arquitectos de la paz y los artesanos de la paz. Un artesano de la paz seríamos todos en esos espacios humanos, sociales, comunitarios, familiares, relacionales, espirituales, de trabajo, de convivencia, de deporte, de economía, de lo cultural, de lo artístico, donde nos construimos como seres humanos. Y los arquitectos de la paz, sin dejar de ser artesanos, serían aquellas personas que participan ya, digamos, desde el Estado, desde acciones, digamos, de las mesas de diálogo, de formación de sujetos y agentes de paz, que ya de otra perspectiva están llamados también a construir la paz, pero se requiere una articulación necesaria entre arquitectos y artesanos. Incluso el arquitecto, aunque se mueva en esos ambientes más institucionales, sobre todo en mesas de negociación o en mismos de regulación de conflictos o de construcción de paz, también igualmente en sus demás espacios de vida debe ser un artesano para la paz. ¿Por qué digo yo que todos somos pedagogos de paz? Porque partimos de un principio fundamental, y es que no somos violentos por naturaleza. Que a veces aquí en Colombia durante mucho tiempo se partía como de ese principio, que somos violentos por naturaleza, y entonces como que ya estábamos condenados a la violencia, como que ya estábamos predeterminados a la violencia, y nos era difícil o era imposible suscitar ciertos cambios, otras miradas, otras perspectivas. Incluso esa mirada que nos dice que somos violentos por naturaleza nos lleva también a legitimar la violencia, a naturalizar la violencia, a justificarla, a encontrarles muchas razones que la hacen como algo necesaria. Y de esa manera entonces la paz pierde fuerza, la paz es lo débil, la paz es lo cobarde, la paz es lo utópico, la paz es lo irreal, mientras que lo existente, lo fuerte, lo corriente, entonces se convierte en la violencia. Y digamos que ese principio ya debe ser abandonado, porque entonces nos haría más a nosotros sujetos y actores de violencia que sujetos o actores de paz, porque la paz quedaría en manos casi de unas personas heroicas, muy pocas, que como que logran un estado humano o espiritual particular que los haría a ellos casi únicamente sujetos de paz, y los demás no tendríamos, digamos, ese alcance o esa posibilidad, o a lo sumo una mirada de una paz interior, donde sería una paz más intimista y más encerrada en nosotros mismos. Desde que la UNESCO se creó y su preámbulo nos invita a pensar la cultura de paz, y que la paz y la violencia son hechos culturales que se aprenden o no desaprenden, y que la paz como la violencia son una posibilidad humana. El ser humano está más bien hecho en su naturaleza, o en los términos cristianos, creado para el bien, pero también existe en él la posibilidad de hacer daño, la posibilidad de destruir o la posibilidad de generar violencia. Por eso la paz y la violencia se aprenden, pero también la paz y la violencia se pueden desaprender. Y el preámbulo de la UNESCO lo dice con claridad: como la guerra y la violencia y la paz nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde también se pueden constituir los baluartes para la paz. Y también del Manifiesto de Sevilla, que hizo un trabajo cuidadoso desde todas las ciencias, reconoce que la paz y la violencia son ante todo hechos culturales. Y entonces las aprendemos. ¿En dónde las aprendemos? En todos esos espacios donde interactuamos, donde socializamos, donde convivimos, donde compartimos. Es decir, una familia, un lugar de trabajo, una institución religiosa, una escuela, donde somos amigos, donde nos recreamos, donde hacemos arte y cultura. Tenemos la posibilidad de aprender la paz,
pero también la posibilidad de alimentar y aprender la misma violencia, incluyendo naturalmente un elemento hoy de interacción como son los medios de comunicación social de masas, y entre ellos las redes sociales, las nuevas tecnologías, donde también son un espacio donde los seres humanos hoy día interactuamos, nos confrontamos, dialogamos y creamos también sociedad y vida. Entonces, todos esos espacios allí es donde nosotros todos participamos de la construcción de la paz y de sus transformaciones. En términos del Papa, como decía, es donde todos nosotros somos artesanos de la paz. Detrás de estas reflexiones, digamos que existe unas tesis de comprensión de la paz que alimentan esta mirada. Existe la tesis personal, donde hablábamos ya que la paz es una posibilidad, al igual que la violencia. Hace parte de la posibilidad de elegir, de decidir. Entonces, así como todos tenemos la posibilidad de la violencia, también todos somos vulnerables o a ejercer violencia sobre otras personas o a sufrir violencia de otras personas. Y entonces el ejercicio educativo se transforma en que crezcamos en esa decisión, en esas posibilidades, en esas dimensiones del ser humano más ligadas a la paz. De modo tal que todo lo que esté ligado o relacionado con la violencia pierda fuerza, pierda valor, pierda importancia, pierda significatividad. Porque el hecho paradójico en nuestras sociedades es que aunque hablamos muchos de paz, le damos lo que más socializamos, lo que más valoramos, lo que más validamos son todas aquellas acciones, regulaciones, manejo de los conflictos, modos de convivir que están más ligados a la violencia. Eso también es un principio importante que hemos de reconocer. Nuestras sociedades socializan más en los hábitos, en las miradas, en las prácticas relacionadas con la violencia, que nos llevan a desconocer al otro, a descalificarlo, a negarlo, donde el diferente no es una riqueza ni una posibilidad de crecimiento, sino se convierte más bien en un obstáculo, por lo mismo debe ser negado y debe ser rechazado. Pensemos en todas aquellas acciones relacionadas con el racismo, con el sexismo, con el machismo, con el patriarcalismo, con la xenofobia. Digamos que lo podemos pensar cada uno en sus ambientes donde se mueve, donde está, donde actúa, donde trabaja, donde se relaciona. Cómo la violencia la valoramos, cómo la violencia la justificamos, cómo la violencia la naturalizamos, mientras que la paz la minimizamos, la descalificamos o la consideramos como lo débil o una acción de cobardes o como una acción utópica a la que no sabemos cuándo ni de qué manera podríamos llegar. Entonces digamos que nuestras sociedades socializan más, ambientan más las lógicas de violencia, las dinámicas de violencia, las realidades de violencia. Entonces allí ya todos nosotros, en la medida en que seamos conscientes de eso, podemos convertirnos en artesanos de paz, no favoreciendo, no alimentando, desarticulando, deconstruyendo, desnaturalizando todas esas dinámicas de violencia que hacen parte de nuestro entorno común, de nuestro entorno cotidiano y de nuestro entorno, digamos, de convivencia cercana. Pensemos un poco en los chistes, en los comentarios, en los dichos que alimentan prejuicios, que alimentan estereotipos, que alimentan dinamismos de desconocimiento, de rechazo del otro en razón de su raza, en razón de su género, en razón de su cultura, en razón de su idioma, en razón de su país de origen, en razón de su edad, en razón de su religión, en razón de sus características físicas, en fin. Creo que hay un ambiente importante en relación con la paz. Entonces, en ese cambio personal y cultural, digamos que la educación para la paz, y eso debemos pensar no solamente
para los profesores o para los educadores, sino también para nosotros, porque también serían como propósitos nuestros para poder desarrollar una cultura de paz y convertirnos en pedagogos de paz. Podríamos pensar en un primer propósito para alcanzar todos, y es cómo liberar y cómo hacer madurar en cada uno de nosotros una personalidad de paz y las conductas de la paz. Cómo crecer en esas disposiciones humanas, espirituales que tenemos todos, para que podamos decidir y actuar siempre en dinámicas más relacionadas con la paz y cada vez menos vinculadas a la violencia y a sus lógicas. Entonces la idea es que podamos crecer como personas, como comunidades, como grupos humanos, en esas dinámicas de paz y para la paz. Y podamos entonces limitar y deconstruir todas las dinámicas ligadas a la violencia y a sus lógicas. Entonces, además de esa acción educativa y de esa acción evolutiva, también tenemos nosotros como educadores para la paz, como pedagogos de paz, como artesanos de paz, también una tarea preventiva en la que podamos amar más la paz y sus valores y sus posibilidades, y una tarea reeducativa donde superemos y transformemos las lógicas de violencia y las lógicas de guerra, que como decía previamente, están muy enquistadas en nosotros. Eso requiere una labor de concientización, de reflexión, de evaluación de cada uno de nosotros. Incluso ya que estamos aquí en un contexto, digamos, religioso, espiritual, incluso a veces justificamos la guerra, la violencia y las violencias desde puntos de vista religiosos, desde puntos de vista espirituales, incluso desde lecturas bíblicas y de exégesis bíblicas. Desde la misma Biblia se ha validado el racismo, desde la misma Biblia se ha validado el machismo, desde la misma Biblia hasta se han validado condiciones sociales económicas que empobrecen, que marginan y que mantienen en la pobreza a una gran cantidad de grupos sociales y de grupos humanos. Entonces también tenemos nosotros como creyentes que hacer una revisión de cómo la fe se puede convertir también en un factor de violencia en vez de ser lo que está llamada a ser, que es convertirse y transformarse en un valor de convivencia, de cultura, de una realidad pacífica, de una acogida, de una valoración, de una aceptación del otro, de sus diferencias, e igualmente también de una transformación social, porque también la paz tiene esa dimensión, además de esa dimensión personal, de esa dimensión cultural, donde superemos todas esas cosmovisiones o esquemas mentales ligados a la violencia, también tiene esa dimensión social de una sociedad más justa, digna, donde no existan esas dimensiones de pobreza, de exclusión y de marginación, y donde todos los derechos humanos pues sean respetados y sean reconocidos. Quiero terminar entonces en esa dimensión espiritual que los cristianos encontramos en Jesús, un maestro excelente de no violencia. Hay autores que cuando estudian la no violencia en Cristo y la no violencia cristiana, hablan y denominan a Jesús como un maestro paradigmático de no violencia. Y tendríamos nosotros entonces, si queremos entonces crecer en ese dinamismo personal, cultural y social, más relacionado con la paz que con las lógicas de violencia, tendríamos que hacer un ejercicio espiritual de aprender de Cristo. Jesús es maestro de no violencia no solo porque tenga algunas frases o algunas acciones ligadas a la no violencia. A veces pensamos que la no violencia, sobre todo en esa frase de colocar la otra mejilla, de orar por los enemigos, y está bien, porque también hacen parte de las enseñanzas y particularmente del Sermón del Monte a los discípulos y a la multitud, donde pues Jesús se muestra como un maestro de no violencia, sino tenemos que entender que es todo el Evangelio, todas sus palabras, todas sus parábolas, todas sus acciones, todos sus gestos están ligados
a una espiritualidad profunda de la no violencia. Ahora, la no violencia no nos pertenece únicamente a los cristianos, ni la no violencia tampoco es una acción únicamente religiosa, sino es ante todo una filosofía, una comprensión del ser humano, una acción más bien de la razón humana y no exclusivamente religiosa. Pero eso no le quita que nosotros, si queremos crecer en la no violencia, no solamente acudamos a maestros de no violencia, como puede ser Gandhi, como puede ser Martin Luther King, Mandela o muchos otros, sino que también descubramos en Jesús esa posibilidad de crecimiento espiritual en la no violencia. Con una paradoja que la historia de la iglesia lo puede explicar, aquí no tenemos mucho tiempo para eso, pero lo curioso es que Jesús quiso constituir comunidades, signos del reino, a partir desde y de la no violencia, de un rechazo absoluto a la violencia. Los primeros cristianos acogieron mucho esa dinámica no violenta de Jesús, del reino y de las comunidades. Pero con el paso del tiempo, la iglesia se fue haciendo cada vez más cercana a la guerra, a la violencia y a sus lógicas. Se llegó a justificar la guerra y se habló de guerras justas. Y hoy día bastaría que nosotros como cristianos pensáramos cómo la iglesia y nosotros podemos estar más cercanos a la violencia que a la paz misma, pero sobre todo qué tanto hemos asumido la no violencia en Cristo como algo propio del cristianismo, como algo que nos corresponde como cristianos. Eso implicaría unas transformaciones personales, estructurales, institucionales fuertes para que nosotros como cristianos y la iglesia entera pues también se vuelva, digamos, pedagoga y educadora para la paz. Muchas gracias y entonces doy la palabra a Vera para que ella participe y haga esta segunda presentación. Pues gracias a ustedes por la invitación. Pues después de todo lo que ha compartido Manuel, pues voy a centrarme en algunos aspectos que me parecen importantes. Hablando como en primera persona, yo podría decir que he atravesado como muchas paces, paz desde la guerra, paz desde la política, paz desde el estudio, paz desde la firma, paz desde el activismo, paz en función de la justicia social, paz como pedagogía. Hoy una negociación por el momento suspendida con el ELN. Y de todo eso me parece importante, en primer lugar, rescatar, y no solamente por la experiencia propia, sino porque uno de mis hallazgos en la vida ha sido entender que la paz es un inmenso campo de estudio. Es, así como lo ha dicho Manuel, es la educación para la paz, tiene muchas posibilidades, pero sobre todo un enfoque de la educación. Pues la investigación para la paz le abre a uno unas perspectivas muy amplias de entender que la paz finalmente son muchas paces, que no existe una sola paz como a veces se nos transmite, sino que la paz tiene muchos conceptos, muchas posibilidades, producto de todo un desarrollo histórico, de las diferentes búsquedas que ha hecho la humanidad frente a la violencia, frente a la guerra, frente a las búsquedas también personales, espirituales, en fin. Entonces, descubrir esa paz en plural permite ampliar también el horizonte, tanto de estudio como de acción de la paz, y creo que eso es lo primero que rescataría. Entonces, si miramos, tenemos toda esta posibilidad o la necesidad en el contexto colombiano de los cambios sociales, de las transformaciones sociales, de superar las inequidades, que es un sentido de la paz importante, es decir, la paz entendida como justicia social es fundamental. Tenemos la paz como fin de la guerra, que es en lo que estoy hoy, es decir, de estar en una mesa de negociación para buscar que hoy desde el gobierno, en otra época desde el lado del otro lado, pero hoy desde el gobierno buscar que
el actor armado comprenda que la paz es una posibilidad de cambio, que la paz resulta mucho mejor que la violencia y que la paz abre muchas perspectivas y que finalmente el dar el paso a la paz es un paso asumir una transformación en muchos sentidos. Entonces, esa es una manera de entender la paz que es absolutamente necesaria en Colombia. Es decir, si nosotros no superamos este conflicto armado a través de los procesos de diálogo, de negociación, pues es muy complejo. Y esa es una posibilidad, pero hay una que para mí ha sido tal vez de las más fructíferas y que hemos compartido con el padre Manuel, es que sin desconocer la importancia de todas estas paces y la importancia de la paz como negociación, de la paz como cambio social, es la posibilidad de hacer de la paz una pedagogía. Porque finalmente estamos, como lo explicaba Manuel, estamos tan metidos en unos dispositivos culturales marcados por la violencia, donde la violencia es mucho más que un acto. La violencia es una cantidad de repertorios, de una cantidad de lógicas en las cuales nos hemos movido y construido y que se traducen en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en la vida cotidiana. Ahí es donde anidan las violencias. Y en esa medida la paz, cuando adquiere una posibilidad de ser un elemento de transformación, de ser una posibilidad de cambio personal, de ser una posibilidad de cambio social, de contribuir a generar cambios de mentalidad, es de los campos más fructíferos que considero existen la paz. Sin negar los otros, por supuesto. Necesitamos las negociaciones, necesitamos la reforma, necesitamos paz con la naturaleza, por supuesto. Pero hay un campo muy grande en el que todos podemos actuar, que es entender la paz como una cultura, que significa desarticular las violencias cotidianas en que nos movemos, nuestras prácticas, nuestras lógicas, nuestras reacciones, y darle también a la paz un lugar como paz en la vida cotidiana, como una ética, como una posibilidad de asumir nuestras responsabilidades, de reconocer al otro, de ver el conflicto de manera positiva. Entonces yo diría que si uno se mete a estudiar la paz, si uno se mete a trabajar la paz, descubrir esa paz como posibilidad de cambio cultural es muy grande. Yo recojo siempre una frase de Gandhi, que él dice que la paz, no hay camino a la paz, sino la paz es un camino. Y otra que es, preocúpate de los medios y los fines llegan solos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la paz como un objetivo, como una utopía, como un punto al que tenemos que llegar, como algo que tenemos que alcanzar, y por lo general estamos muy frustrados porque en un contexto como el colombiano, pues eso se ve a veces muy, muy lejos. Y además esa paz a veces se vuelve hasta un argumento de la guerra, es decir, se hacen guerras por la paz, se asumen las armas para luchar por la paz. Entonces, la paz se vuelve eso, vamos a llegar y justifica medios, y justifica acciones, y justifica comportamientos. En cambio, si uno dice, bueno, la paz es un camino, que cambia totalmente la perspectiva, y es, bueno, yo no estoy tan preocupada si voy a llegar, sino voy a ver cómo contribuyo a la paz desde mi acción, desde mi vida cotidiana, desde la posibilidad educativa, y cómo me ocupo de los medios. Es decir, cuando Gandhi dice, preocúpate por los medios y los fines llegan solos, es un cambio de perspectiva. Ya no es pensar la paz como un punto de llegada, sino como una práctica, donde nos tenemos que ocupar de cómo hacemos las cosas, y en la medida que nuestras acciones están inspiradas en la paz como actitud, como lógica, pues finalmente esa es una manera de construir la paz, y no estamos tan preocupados si vamos a llegar. Por supuesto, cuando estamos sentados en una mesa de negociación, queremos logros, necesitamos logros, necesitamos que pare la guerra,
necesitamos que se dejen de afectar la población en los territorios, por supuesto. Eso también es una manera, una ruta de la paz. Pero la otra nos permite a cada uno de nosotros y nosotras asumir una acción en la paz, un lugar en la paz. Es decir, no es la paz de, como hablaba Manuel, los arquitectos y los artesanos. Creo que la posibilidad del cambio cultural desde la paz nos le da una posibilidad de acción a cada ser humano, porque todos somos parte de una cultura de violencia y todos podemos ser parte de una construcción cultural de paz. En la casa, en el barrio, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en las instituciones, porque finalmente tenemos que generar ese cambio mental. Si nosotros vemos cómo hoy en el mundo se reacciona frente a las crisis, y de qué manera se reacciona con las salidas militares, y de dónde nacen esas decisiones, porque cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de dificultades, ¿a qué se recurre? No, es que nos toca recurrir a las armas, nos toca recurrir a los ejércitos para salir de esta crisis. En el caso colombiano, hoy preocupa mucho que frente a situaciones de crisis como la que se generó en el Catatumbo, la reacción sea no, es que tenemos que reforzar la acción militar. Cuando deberíamos profundizar las posibilidades de diálogo y darle la vuelta al asunto, incluso llegar a actuar de tal manera que quienes siguen pensando que la violencia es un camino entiendan que ese no es el camino. Entonces tenemos una gran tarea que es cambiar los dispositivos culturales que tenemos, esos repertorios de violencia en los que nos hemos construido, y ahí es donde todos podemos actuar, en la medida que tengamos las herramientas, en la medida que hagamos de la paz una posibilidad de cambio cultural, que no la entendamos como una debilidad, porque una de nuestras dificultades es que creemos que la paz es pasividad, que la paz es resignación, que la paz es aceptación. No, la paz significa cuestionar todas las lógicas violentas y todas las violencias y pararse de otra manera. En esa medida es una fuerza, es una posibilidad de movimiento, es realmente un desafío. Pero eso a veces no lo vemos. Nosotros nos ha pasado una experiencia que cuando nosotros trabajamos la cultura de paz, la gente cree que ser pacífico es ser pasivo, es aceptar, es quedarse callado, es renunciar a la posibilidad de la rebeldía. No, la paz significa pararse de otra manera frente a la violencia, ser críticos frente a la violencia y tener las herramientas de transformar, desarticularla y en esa medida de cambiar nuestra realidad. Entonces, considero que de tantas paces necesarias, todas son necesarias. Finalmente, tantas posibilidades que tenemos, la posibilidad del cambio cultural, la posibilidad de la paz como método, la posibilidad de la paz en nuestra vida cotidiana, que significa desarticular las violencias, asumir el conflicto, no de manera negativa, y darle un lugar a la paz, porque la paz a veces no la vemos. Como decía Manuel, la paz es siempre lo débil, ¿no? Norberto Bobbio, que todos ustedes conocen, en un libro dice que en el binomio de la paz y la guerra, la paz siempre es lo débil. Nosotros tenemos el reto de hacer de la paz lo fuerte, porque claro, la guerra, la violencia, en los medios y en los símbolos que tiene, pues claro, tiene mayor resonancia, impacta mucho mayor, y la paz por lo general como se considera un subproducto, como algo que llegará algún día, y no se considera verdad en toda su potencia, pues le damos un lugar subordinado, pero el gran reto que tenemos, y eso implica una gran acción pedagógica, implica cambiar esa visión, implica cambiar ese paradigma, y pararnos de otra manera frente a la paz. Entonces, considero que es importante en los contextos académicos, en todos estos campos del estudio, ampliemos nuestra idea de paz, ampliemos, nos salgamos también un poco de esa visión deontológica. En Colombia existe, ustedes saben, una ciencia que se llama violentología, que es
estudiar el conflicto armado y ver cómo nos hemos matado y cuáles son las razones y cuáles son las causas y cuáles son los orígenes y cómo salimos de eso. Eso, por supuesto, es importante. Hay que reconocer esa realidad. Pero a veces nos quedamos, cuando analizamos esa realidad y cuando buscamos, hablamos de paz, nos quedamos instalados en esa lógica de solamente ver la violencia y la paz no la vemos. Y finalmente eso nos tiene implicaciones complejas porque nos desmoviliza. Finalmente la violencia no moviliza, no da esperanza, no da la posibilidad de actuación. En cambio, si a la paz le damos un lugar, si hacemos un poco más pasología, si le damos un significado mayor y le damos un espacio mayor, por supuesto, nuestras posibilidades de acción son mucho más grandes. Entonces, diría para resumir, la paz es toda una posibilidad de un cambio paradigmático, de una transformación mental, de un enfoque pedagógico, de una posibilidad de acción cotidiana en la que cada uno tiene la posibilidad de actuar. Pues nuestra Constitución dice que la paz es un derecho y un deber. Y a veces lo que sucede, y así lo he vivido yo ahora, es que la sociedad se queda esperando que quienes se sientan en las mesas resuelvan la paz. Por supuesto, es una responsabilidad del gobierno con los actores con los que se sientan. Pero la sociedad no puede ser pasiva, porque la pasividad de la paz sigue legitimando una serie de prácticas que tenemos que superar y finalmente todos tenemos una responsabilidad paz y todos tenemos que buscar maneras de ser activos en la paz. Y ahí es donde la cultura de paz nos da una posibilidad de acción. Entonces, el llamado es como eso, de asumir las paces, de asumir la paz como una realidad, de abrir el campo de acción y hacer de la paz una posibilidad de cambio cultural. Porque sin el cambio cultural podremos firmar todas las paces, pero si nosotros seguimos en una sociedad que estigmatiza, que segrega, que discrimina, pues la paz se queda coja y finalmente es muy fácil reproducir todas las violencias. Dejaría acá como algunos elementos de reflexión agradeciendo la posibilidad de compartir este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vera. Muchas gracias al doctor Manuel José Jiménez, quienes han estado compartiendo con nosotros en esta noche. Tenemos un par de minutos. Si alguno de los participantes desea alguna pregunta hacerle a la doctora Vera o al doctor Manuel José, pues están en este momento con la disponibilidad. De pronto, si usted desea o tiene alguna inquietud para ellos, precisamente con esto que nos han contado sobre este proceso o estos procesos en la construcción de paz, pues es el momento para de pronto quitarnos alguna duda que tengamos. No sé si alguien desee participar y hacer algún tipo de consulta para el doctor Manuel José Jiménez y para la doctora Vera Grave. Entonces tenemos un par de minutos para que, bueno, entremos en este diálogo con ellos. No sé si alguien pueda allí lanzar una pregunta. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Agradecerle al padre Manuel y a la doctora Vera por la participación. Tengo un interrogante. Se ha dicho que la guerra es un negocio por el comercio de las armas y muchas veces hemos constatado a nivel mundial que hay países que fabrican armas. La guerra también muchas veces patrocina también las organizaciones criminales. Mi pregunta es, si la guerra es un negocio y muchas personas pues apuestan por esto, ¿cómo podemos crear mecanismos de salida para crear de verdad una cultura de la paz, sabiendo que hay esa hipótesis de que la guerra se ha convertido en un negocio en Colombia y en el mundo?
Pues si quieres yo me lanzo, porque me toca retirarme a las 8:30. Tengo que entrar a otras. Perfecto, sí, señor. Pues ese es el reto. Ese es el reto. Lo que creo que todo esto es un elemento fundamental y en eso considero que el Papa Francisco ha sido tan importante, ¿no? El elemento de la conciencia, la creación de conciencia. Creo que por eso la pedagogía y la educación es tan importante, porque puede rescatar lo mejor de nosotros y generar conciencia que finalmente, pues sí, puede ser todo el negocio más lucrativo y es un gran negocio, pero finalmente hace tanto daño. O sea, eso es dañino. Entonces, rescatar el valor de la vida, hacer conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con los demás, apelar de lo mejor en el ser humano que tenemos de común como seres humanos, apostar lo mejor en nosotros. Yo creo que ese es un gran trabajo, ese es el gran reto, y es un trabajo de conciencia y educación. Demostrar también las implicaciones que tienen ese tipo de negocios y que finalmente somos capaces de superar esa realidad. Es decir, no estamos condenados a la violencia y a la guerra. Por supuesto, gran parte de la historia de la humanidad está inscrita en la guerra, pero también hay una gran historia de paz, tantos esfuerzos de paz, de tanta gente que ha logrado revertir esa historia, que pienso que esa es la tarea que tenemos. A veces esta labor de cultura de paz y de conciencia es como contracorriente porque todo el mundo dice, pero ¿cuál paz? Esto no sirve para nada, estos procesos no sirven. ¿Cuál cultura de paz? Eso nadie cambia, la gente es violenta. No, nosotros hemos vivido en la experiencia pedagógica que la gente sí cambia, pero esto hay que multiplicarlo y esto hay que de verdad difundirlo de una manera muy amplia. Esto no pueden ser ejercicios maquinales, pero ese es el cambio que hay que generar. Yo digo que ha habido dos revoluciones muy importantes, la de la mujer y la ecológica. En general, fíjense que hace 20 años se hablaba de ecología y todo el mundo le moría la risa, eso no era un tema importante. Y cómo a partir de tanto trabajo de conciencia, insistencia y pedagogía, hoy es un tema central y a nadie lo cuestiona. Yo creo que lo mismo tiene que suceder con la paz. Gracias, doctora Vera. Gracias a José Alonso que ha hecho esta pregunta. No sé si alguien más pueda participar, si tiene alguna inquietud para el doctor Manuel José, para la doctora Vera, que nos estará acompañando apenas 10 minuticos más en razón a sus compromisos profesionales. Si alguien desea participar, alguien desea opinar, por favor, es el momento de hacerlo. Margarita, tienes la mano levantada. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Sí, buenas noches y muchísimas gracias a Vera y al padre Manuel por estas intervenciones. Ambos siguiendo en la misma línea de la cultura de la paz. Vera nos habló de que hay muchas paces y hay también muchas violencias, no solo en el pasado de la historia de Colombia, sino en el presente. Le pregunto a ambos un poco ese impacto de transformación de la cultura, de cambio de mentalidad en función de los niños, cómo lo podríamos abordar, qué se está haciendo al respecto y cómo podríamos integrarnos en procesos que generen mayor impacto. Gracias. Bueno, Margarita, fíjate que estamos frente a un reto fuerte porque si nuestra sociedad cada vez socializa no solamente a los niños, sino a todos en las lógicas de violencia y las justificamos y las validamos y las vemos necesarias, digamos que el ejercicio educativo se ve profundamente limitado porque tú le puedes hablar de paz a un niño, pero el niño lo va a ver como una cosa inútil, como una cosa innecesaria o como una cosa de los tontos, de los bobos, o de personas que no existen, como algún superhéroe, alguna persona. Entonces necesitamos precisamente la importancia del cambio cultural, de cómo logramos que la sociedad deje de socializarnos más en lógicas ligadas a la violencia, a valorarla y a justificarla, y que nuestras realidades sociales se centren más en mostrar la fuerza de la paz,
la posibilidad de la paz, la creatividad de la paz, la transformación de la paz. Porque pues regularmente entre nosotros lo que se nos invita frente a las acciones humanas es a responder con violencia. Y deberíamos en nosotros descubrir que la respuesta humana válida, digna y humana, porque la violencia, aunque es una posibilidad, no tendría ese carácter de humano, no es la violencia. Pero ahí se implica precisamente la insistencia en la cultura de paz para superar esas dinámicas de socialización ligadas a la violencia y a sus lógicas. Vera. Pues yo diría, siempre se dice, ¿no? Que ya con los adultos, loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Que con los adultos no hay mucho que hacer. Pero ¿quiénes educan a los niños? Pues los adultos. Entonces yo creo que hay una gran labor que hacer con docentes, con todos los que tienen tareas, responsabilidades en la socialización, no solamente en colegios, en los medios y todo eso, que son los adultos. Y a eso hay que apostarle a transformar mentalidades en todo el mundo, ¿no? Porque quienes van a ser educados por los niños son los grandes. Entonces, ahí el papel de construir herramientas de transformación cultural, estrategias de transformación cultural, trabajar la violencia en la familia, ¿cierto? De superación de la violencia en la familia, en los barrios, en los colegios, en todos los espacios donde los seres humanos nos construimos y convivimos. Y para eso se necesita no solamente un qué, sino un cómo. Por eso, y eso lo da la pedagogía, lo dan las herramientas. Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho durante muchos años de preocuparnos por el método, por la metodología y por las herramientas para hacer de esa paz no solamente un discurso y una prédica de buenas maneras y de valores, sino realmente herramientas transformadoras que ayuden a desarticular violencias y fortalecer prácticas de paz. Correcto. Entendiendo los compromisos del doctor Manuel José y de la doctora Vera, José Argenis, una última inquietud para nuestros invitados en esta noche. Adelante. Gracias, Mauro, y bueno, me uno a la gratitud por este espacio. En este proceso de construcción de paz, de desnaturalizar la violencia, como sociedad también nos enfrentamos al reto del mundo digital. Creo que pues hoy día los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas interactivas están allí a la orden del día, pero poco se forma en habilidades prosociales para fortalecer o cómo enfrentar estas relaciones, incluso gobiernos, incluso posturas políticas, son caldo de cultivo para promover el conflicto en lugar de promover espacios de diálogo, ¿no? Siento que pues es un reto que tenemos y la pregunta iría en torno a nosotros como investigadores en este proceso educativo que estamos viviendo. ¿Qué recomendaciones nos darían para fortalecer esas habilidades prosociales y transformar ese paradigma del conflicto no como algo que no es... A ver, la idea es, el conflicto es una oportunidad de crecimiento humano. Cada situación de conflicto nos ayuda a crecer, a mejorar, a ser más humanos realmente. En ese sentido, ¿qué recomendaciones pues, nos podrían dar a nosotros como investigadores en este proceso de construcción de paz, de artesanos de paz? Pues yo diría simplemente detenerlos en la vida cotidiana. La vida cotidiana es un gran laboratorio donde cómo vivimos, cómo comemos, cómo amamos, cómo trabajamos. Y ahí podemos desentrañar las violencias que a veces aparecen y a veces son latentes, las lógicas en que nos movemos, y sobre eso podemos actuar y tomar conciencia. Y sobre eso también podemos darle a la paz un lugar, hacer visible la paz. Y para eso hay herramientas, para eso sirve la lúdica, para eso sirve la ética, para eso sirve el trabajo del cuerpo, el trabajo de memoria,
el teatro, es decir, que todas las posibilidades culturales las podemos aplicar a eso, para además hacer esto asequible a la gente, para acercarlo, porque en esto también se trata es que cada persona, nosotros decimos que el método soy yo, lo importante es que las personas que participan en esos procesos pedagógicos no son sujetos pasivos, ¿no? Son realmente, este proceso empieza por mi propia transformación. Si yo no me lo creo, si yo no tomo conciencia de mis propias violencias, de mis propias paces, de la posibilidad de mis propios conflictos, pues no voy a cambiar. Entonces, muy importante ahí el compromiso personal, todo un proceso también personal. Eso no se puede hacer hacia afuera solamente. Y para eso existen herramientas, métodos, temas, áreas de trabajo inmensas, grandísimas, donde es importante que los investigadores exploren. A partir de reconocer esas violencias y de en qué medida en los lenguajes, por ejemplo, se pueden desarticular las violencias. En todas las prácticas que nos atraviesan, ¿no? Es una gran labor de investigación y a la vez de transformación, diría yo. No hay recetas, a mí no creo que tengamos muchas recetas, pero hay toda unas rutas y unas posibilidades y estrategias para trabajar. Sí, yo añadiría a lo señalado por Vera, que la violencia está muy cercana, muy ligada a lo que Edgar Morin denomina el pensamiento reductor, que es un pensamiento que califica y que naturalmente también decalifica. Es ese pensamiento que es un pensamiento que divide la realidad entre lo bueno y lo malo y no tiene matices y no tiene grises. Las redes sociales y muchas cosas nos dejan encerrados en el pensamiento reductor, porque no nos permiten ampliar la mirada, mirar las diferentes perspectivas, ver con amplitud, digamos, la situación, la realidad, el contexto. La paz requiere eso, y la paz también requiere detenerse a pensar, detenerse a reflexionar. En cambio, la violencia es reactiva, como que uno responde inmediatamente, creyendo que con eso soluciona o evita el problema. Entonces, fijémonos que los mecanismos de la paz sí son, como dice Vera, muy en contracorriente frente a los modos como a veces funcionan las cosas, porque ese pensamiento reductor divide, separa y fragmenta, y de ahí nace la violencia. En cambio, el pensamiento múltiple, el pensamiento complejo, el pensamiento contextualizado, que implica una mirada crítica, un mayor análisis, mayor reflexión, ampliar la mirada, eso requiere tiempo. Yo creo que ya lo que usted habla de un componente formativo, es formarnos a detenernos a pensar, a reflexionar, a mirar con atención las cosas. Al fin y al cabo, digamos que también la violencia funciona bajo la lógica de que la sangre vende. Y la política y muchas cosas funcionan así, ¿no? Generando escándalo, generando polarismo, dividiendo las personas. Y entonces los que vivimos la paz y queremos ser todos partícipes y custodios de paz, necesitamos generar un pensamiento amplio. Yo les recomiendo a todos ustedes que se mueven en el mundo de la educación y la investigación, que se lean ese libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para el siglo XXI. Y el primer saber importante es el aprender a pensar. Y aprender a pensar es superar el pensamiento reductor y adquirir una mirada compleja, variada, múltiple de la realidad, de la propia vida, de lo que somos y de lo que hacemos. Bueno, yo me despido porque... Perfecto, gracias. Ya había una pregunta muy interesante escrita en el chat. Pues comentarla, Vera, en 2 minutitos. A ver. Sí. Permítame leer la pregunta. Dice, desde su experiencia, ¿es viable un modelo de negociación múltiple y simultánea? ¿Qué riesgos implica negociar con grupos de naturaleza tan distinta como guerrillas políticas y organizaciones de matriz criminal, doctora Vera?
Pues ese es el reto, ¿no? Porque eso es la apuesta del gobierno, no hacerlo parcialmente como se hacía antes, primero un grupo, después otro, sino intentar una negociación simultánea que por supuesto es compleja y donde tal vez las cosas más complicadas por resolver es la confrontación entre los grupos, porque el tema no es con el Estado siquiera, sino entre los grupos. Entonces, ese es el intento. Siempre hay un riesgo, en todo esto hay un riesgo, pero esa es la búsqueda precisamente. Bueno, yo les pido un permiso, les agradezco muchísimo. Espero que tengamos nuevas oportunidades de conversar. Correcto. Doctora Vera, muchas gracias. Una feliz noche, muy amable. Hasta luego. Era, mil Muchas gracias. gracias. Igualmente, gracias por la invitación, por compartir y ahí dispuestos a seguir conversando y hablando de estas cosas de la paz. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Manuel Jiménez. Muchas gracias a la doctora Vera Grave, quienes han estado acompañándonos en esta noche, en esta Lectio Inauguralis que lleva por título, y debemos recordarlo siempre, todos participamos en la construcción de la paz y en las transformaciones. Un punto que viene a continuación también, la bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad académica, y le cedemos el turno de la palabra a la doctora Ivonne Adriana Méndez, quien es la directora de posgrados de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Doctora Ivonne, adelante, por favor. Gracias, Mauro. Muy buenas noches. Gracias por esta experiencia y por acompañarnos también en este discernimiento sobre el ejercicio de la paz, en esta experiencia que creo que es retadora para todos nosotros, desde la dimensión tanto pastoral como desde la dimensión social. En estos ámbitos desde donde las maestrías se vienen enfocando y se vienen desempeñando para poder dar una respuesta y una visión también desde una perspectiva un poco más amplia, un poco más consciente de lo que somos y de todo aquello que podemos hacer por el país y por las comunidades en las cuales nosotros interactuamos. Entonces, agradecer a Vera, agradecer al Padre Manuel por toda esta experiencia y todo este trabajo que han compartido. Y con esta lección inaugural sobre las transformaciones para la paz y la participación que en ellas podemos hacer, queremos dar una bienvenida muy especial a nuestros estudiantes de primer semestre de la Maestría en Innovaciones Pastorales que han tenido que adaptarse no solamente nuevamente al ritmo de educarse y de formarse en el proceso posgradual, sino que también han tenido que adaptarse a toda esta dinámica de lo que es la educación virtual, que aunque a veces sentimos que es más sencillo, nos exige un poco más y ellos han hecho parte de esta gran experiencia. Lo mismo le damos la bienvenida al Padre Manuel como profesor de la Maestría en Innovaciones Pastorales, que nos apoya también como con todos estos procesos de evangelización, de iniciación cristiana, pero también nos apoya con todos los procesos de investigación y nos apoya también con todo su conocimiento y su sabiduría. Por esto queremos hacerles un pequeño homenaje, Mauro, y queremos compartir con ustedes un pequeño detalle que van a llegar en pocos momentos a los WhatsApp de nuestros estudiantes de primer semestre, y es un homenaje por tomar el reto y el desafío de ser los estudiantes de la primera corte de la Maestría en Innovaciones Pastorales. Y vamos a darles un reconocimiento significativo y lo mismo al Padre Manuel. Entonces, Mauro, si nos ayudas a leer el diploma que les vamos a entregar. Claro que sí, doctora Ivonne. Dice el siguiente reconocimiento. La Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad otorga el presente reconocimiento a César Augusto Sandoval por su compromiso y responsabilidad pastoral como estudiante de la primera cohorte de la maestría en Innovaciones Pastorales de Uniminuto, Rectoría Virtual. Firmado en Bogotá, hoy, 30 de abril del 2025, Padre Fidel Oñoro Consuegra, decano, y Ivonne Adriana Méndez, directora de posgrados. Este es un reconocimiento para, en este caso, César Augusto Sandoval. Y también tenemos
Perdóname, lo mismo pues va a ser para todos nuestros estudiantes y ya ahorita va a llegar a sus WhatsApps todos estos reconocimientos y agradecerles de verdad la confianza en Uniminuto como institución de educación superior para hacer posible esta formación posgradual y realmente lograr este empeño de una transformación de nuestras comunidades desde las innovaciones pastorales. Y para el padre Manuel también tenemos este reconocimiento. Y dice de la siguiente manera: la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad otorga el siguiente reconocimiento a Manuel José Jiménez por su compromiso con la educación superior como profesor de la primera cohorte de la Maestría de Innovaciones Pastorales de Uniminuto, Rectoría Virtual, Bogotá, Distrito Capital, 30 de abril del 2025, Padre Fidel Oñoro Consuegra, Ivonne Adriana Méndez, directora de posgrados. Muy bien, Mauro, y con estos espacios también de reconocimiento de nuestras personas, porque los procesos académicos se piensan, se organizan, se tienen, pero se hacen realidad gracias a ustedes que confían en nosotros y que hacen posible esta realidad formativa posgradual en Uniminuto. Gracias a ustedes, estudiantes de primer semestre, por iniciar este desafío. Gracias por hacer parte de esta comunidad académica. Gracias también, Padre Manuel, por enriquecernos con toda su experiencia, con todo su conocimiento y a todos ustedes también, estudiantes de la maestría en Pensamiento Social Cristiano. Gracias por hacer huella y dejar camino también en este recorrido que llevan ya semestre y medio, podemos decir, en este proceso formativo y que se han empeñado también por hacer realidad toda esta experiencia de una vida desde el pensamiento social cristiano con sentido para transformar las comunidades y para hacer realidad un reino de Dios que no es solamente una utopía, sino que toca y transforma la vida de toda nuestra sociedad, de ustedes, de sus iglesias y también de todos los seres humanos que hacemos parte de este hermoso mundo y de este hermoso momento que estamos viviendo. Mil y mil gracias por estar con nosotros y hacer parte de Uniminuto. Bienvenidos a todos. Muy bien. Muchas gracias, doctora Ivonne. Bueno, dos puntos que nos restan en esta dinámica de esta lección. Invitamos a Claudia Luz Rodríguez. Ella es precisamente estudiante de la maestría en innovaciones pastorales, que va a estar dirigiéndonos unas palabras en esta lección. No sé si Claudia Luz esté por ahí, para que por favor se pueda ya acercar y dirigirnos estas palabras. Bueno, un saludo muy especial para todos, a la doctora Ivonne, al doctor Alirio, al señor decano, al doctor Padre Fidel Oñoro, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, por haberme invitado a dirigirles estas palabras en este espacio de Lectio Inauguralis de la maestría y que nos congrega hoy para dar un abrazo muy fraterno a todos mis compañeros, de los cuales también están cursando esta maestría. Una maestría es un grado académico avanzado que permite a los profesionales profundizar sus conocimientos en un área específica y desarrollar habilidades vitales como la investigación, el pensamiento, el análisis crítico y la resolución de problemas, a partir de la adquisición de conocimientos más avanzados y habilidades especializadas. La acción pastoral es el conjunto de actividades que hace la Iglesia para llevar a cabo la invitación de Jesús de anunciar a todos el mensaje de salvación, la buena noticia de que Dios quiere estar entre nosotros, mostrarnos todo su amor y darnos su vida en plenitud. Dentro de las funciones principales en las que se expresa esta acción pastoral, además de la profética, la litúrgica, encontramos la real, entendida como aquella que tiene como centro a la promoción y orientación de las comunidades, a la organización de la caridad y de las comunidades, a la animación cristiana de las realidades terrestres, en la cual la Iglesia engloba campos como la salud, la juventud, la solidaridad, la educación y el medio ambiente. En la acción pastoral, los laicos desempeñamos un papel crucial y vital, participando en las misiones evangelizadoras de la Iglesia,
tanto dentro de las comunidades como en el mundo. Los laicos, a través de su testimonio de vida, nos comprometemos a ser luz y sal de este mundo, mostrando a Cristo en todas las dimensiones de su vida, tanto a nivel profesional, social, económica, cultural y política. Su labor se caracteriza por lograr la santificación del mundo, la promoción de la fe y la colaboración con el clero y otros laicos en la construcción de un mundo. Aportamos todos nuestros talentos, nuestros conocimientos y experiencias en la acción pastoral, contribuyendo a la animación de las comunidades, la administración de los bienes eclesiásticos y la promoción de iniciativas sociales y comunitarias. Desarrollamos habilidades vitales desde la perspectiva de una maestría. Sin duda es un objetivo, centrada en el desarrollo de competencias profesionales en el campo de los cambios pastorales para ejercer un liderazgo en los sectores tanto eclesiales como sociales y seculares. Nos invita a nosotros los maestrandos que estamos cursando la maestría en innovación pastoral a ser laicos comprometidos, misioneros que a la luz del discernimiento de los signos de los tiempos y bajo la acción del Espíritu Santo y con la actitud de un aprendizaje continuo, podemos contribuir a mejorar a nuestra sociedad tanto en esta articulación con la Iglesia como a ejercer ese liderazgo en procesos de intervención social que hagan un llamado a reconocer siempre la dignidad humana en todo contexto, a través de la esperanza siempre en Cristo. En nombre de mis compañeros y en el mío propio, quiero agradecer a todas las personas que cogestaron y sacaron adelante este gran proyecto de generar esta maestría para Colombia, para que podamos todos los laicos que de una u otra manera estamos trabajando, acompañando a comunidades y que necesitamos y queremos aprender de muchas otras herramientas y de muchos otros aspectos que podemos poner en práctica para el favorecimiento de las comunidades, el que se haya sacado adelante. Agradecer a Uniminuto este espacio. Deseo que esta semilla que se ha gestado, este primer grupo, de esta primera corte, salgamos todos adelante, que nos posicionemos en este espacio social interesante generado desde la universidad y que seamos esos líderes que el país necesita para lograr llevar el mensaje salvador de Jesús a tantas y tantos pueblos, a tantas necesidades que cada vez, y como lo veíamos en las charlas anteriores, se complejizan estas dinámicas no solamente nacionales, sino también mundiales, estos cambios que permanentemente ocurren. Entonces, en nombre de todos, quiero agradecerlo y y manifestarles la gran complacencia que siento por estar haciendo parte de esta maestría. Desde mi contexto como profesional, como bióloga que soy, para mí ha sido todo un aprendizaje. Estas dos materias que empecé ya a ver me han abierto todo un panorama y ha sido un gusto perfectísimo, bellísimo. Y además, como decía la profesora Ivonne, es volver otra vez, o mejor, ponernos también en contexto en algunas otras destrezas que de pronto se han ido dejando porque la evolución en términos tecnológicos nos va llevando en unas dinámicas nuevas, pero es todo un reto y es supremamente agradable. Qué bueno, y que ojalá se abran y muchos más maestrandos entren a cursarlo. Un saludo. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Claudia, que hace parte de esta primera corte de la maestría en innovaciones pastorales. Y bueno, por último, le damos paso para unas palabras de cierre y una bendición muy especial a nuestro decano, el doctor padre Fidel Oñoro Consuera, quien es además el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Padre Fidel, lo escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Mauro, por abrirme este espacio para intervenir, para ser parte de esta lección inaugurales de innovaciones pastorales, de esta maestría que se ha construido con tanto cariño y con tanta ilusión. Un saludo a la profesora Ivonne Méndez, nuestra directora de posgrados, quien lleva con mucha energía y competencia esta maestría, las maestrías, por cierto,
de la facultad. Claudia Rodríguez, gracias por las palabras que acabas de dirigir, tan bien preparadas, tan bonitas. Gracias, y te auguro a ti y en la persona tuya, a todos los estudiantes que comienzan o han comenzado esta maestría, poder llegar al final de ella bien preparados, contentos, satisfechos del estudio y dispuestos para ejercerlo profesionalmente. Yo quisiera cerrar, bueno, me he pedido que diga unas palabras de cierre, no sé si es exactamente eso lo que voy a hacer, pero quisiera ante todo dejar en esta noche en el que la doctora Vera Grave, el padre Manuel Jiménez, nos han invitado a pensar la paz para poder obrar mejor la paz. Quisiera traer a colación y a consideración de ustedes, mis estimados maestrandos, la palabra de Jesús. Estamos en una facultad de estudios bíblicos, pastorales y de espiritualidad. Nuestro punto de partida es la palabra. Y Jesús dice en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Hablar de paz en este tiempo es para gente valiente. Hablar de paz implica caminar en contracorriente. Incluso puede ser tomado como algo utópico. Es necesario. Yo comparto la propuesta de Vera y del padre Jiménez, la educación. Comparto ese punto de vista. Es necesario, es urgente educar para la paz. ¿Cómo? A partir del respeto al otro, a partir del sentido del pluralismo, del aceptar también al diferente, combatiendo también, incluso, ya que estamos en un ámbito también religioso, el fanatismo religioso, que también es causa de violencia. Nos corresponde también luchar contra los populismos, que son tan peligrosos, tan insidiosos y que están a la orden del día. Esto de que mi pueblo o mi país vale más que el tuyo. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo nos posicionamos los cristianos? Jesús nos recuerda que la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo. La Biblia, vista en su conjunto, es un texto muy realista y en sí mismo a veces tomado un poco como irénico, en sentido de una paz, un poco a veces ingenua. Pero no es así. Los que escribieron la Biblia, los que la redactaron, la recibieron como inspiración de Dios, ellos reflexionaron mucho sobre la paz en un milenio, con un sentido profundo de la realidad. El contexto bíblico, el trasfondo es un contexto muy violento. Y ahí la palabra pronuncia un anuncio y propone un camino de paz. El pueblo de la Biblia sabía muy bien que las guerras, que la violencia fratricida no es el camino, pero que tiene una raíz también en el corazón del hombre y que hay que explorar, entender y acompañar y transformar. Por eso la Biblia desde el inicio se remonta a una historia de violencia, Caín y Abel, y es una tentación siempre recurrente, justificar la violencia humana hasta el punto de presentar la imagen de un Dios guerrero que provoca eso, o un Dios peor, que bendice armas. Jesús sabía muy bien que su palabra de amor podía también generar divisiones, crear situaciones incluso dramáticas al interior de una familia. Lo mencionó hace un momento Vera, hasta la misma familia. Hay que empezar por ahí. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán matar. Por eso he dicho, la Biblia no es un libro de pacifistas ingenuos. La Biblia es otra cosa. La Biblia no es tampoco una propuesta para gente desilusionada que prefiere unas cuantas armas más sofisticadas a las marchas por la paz. Miren,
La frase que el evangelista Juan pone en boca de Jesús en el contexto de la cena pascual, en un discurso de despedida, presenta la paz ante todo como un don. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz, entonces, es una esperanza siempre posible, en la medida en que confiemos en ese Señor en el que decimos creer. Una paz, dice Jesús, distinta a la que da el mundo. No se trata simplemente de una tregua o de un armisticio, de una situación que en realidad al final preludia una nueva guerra que vendrá. La paz no es simplemente una situación de bienestar en la que alguien puede decir que se siente seguro. Jesús habla explícitamente de mi paz, esa paz que ofrece a los discípulos después de la resurrección. Es una paz pascual. Por eso los saluda en el cenáculo diciéndoles, la paz esté con ustedes. Una paz que nace de una persona que fue víctima y que nace de una reconciliación, porque Él muere amando, dando la vida por sus propios verdugos, sus propios asesinos. Es una paz que nace de la reconciliación y que lleva a todo ser humano a reconciliarse consigo mismo, a los seres humanos entre nosotros, a la humanidad con la creación, al mundo con su creador, con su Dios. Esta es la paz que debe dominar, como dice Pablo, el texto que me gusta de Colosenses 3:15, y la paz de Cristo gobierne en sus corazones, para la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Una paz entendida así es la realización del reino, que no es otra cosa que justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 14:17. Termino con esto. Estoy convencido de que la tarea de las iglesias cristianas con relación a la paz es decisiva. Si las iglesias están verdaderamente formadas por personas que creen en el Dios de Jesús, tendrán que mostrar cómo el mundo tiene necesidad de paz, entendida como seguridad, como superación de la guerra, pero encontrando la verdadera raíz en una paz articulada desde la reconciliación, como la reconstrucción de las relaciones rotas. Y esa es la paz que propone el Evangelio. La tarea de las iglesias cristianas y de los que decimos llamarnos creyentes en Cristo es mostrar, y en un ámbito como este, como el universitario, elevando el nivel de la reflexión y provocando una acción nueva, mostrar cómo la verdadera posibilidad de la paz reside en el hecho de que es un don de Dios y como tal no es un hermoso sueño ni una utopía inalcanzable. Nos corresponde a las iglesias demostrar con hechos y no solamente con palabras que la fuerza de la paz, de esa mi paz de la que habla Jesús, es una posibilidad real y es la verdadera condición de una paz entendida como seguridad. Jesús desafía a los poderosos del mundo cuando le dice a Pedro, guarda tu espada, envaina tu espada, justamente en el momento en que lo capturan en el Getsemaní. Y luego cuando es presentado ante Pilato, él dice que él no tiene un ejército como el que tiene Pilatos. Tanto es así que el gobernador Pilatos queda asombrado ante este extraño rey sin ejército. Un rey que proclama una paz desarmada. Un rey que paga el precio personal en la cruz. Mis queridos amigos, solo desde esta perspectiva es que es posible comprender una de las bienaventuranzas, que es la verdadera clave de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como Mauro me ha pedido una bendición, con mucho gusto la doy. La bendición para ustedes, para sus familias y para este proyecto de formación que de aquí en adelante es su nuevo proyecto de vida y de servicio. El Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso en el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Fidel, por estas palabras y por esta bendición. Y bueno, vamos cerrando hoy nuestra lección inauguralis, dándole gracias a cada uno de ustedes por haber compartido, por haber estado con nosotros. Nos estaremos reencontrando ya, si Dios permite, en el segundo semestre de este 2025. Y como siempre, muchos éxitos, muchas bendiciones. Y bueno, que este sea un punto de partida muy especial para seguir avanzando y para seguir construyendo paz. Dios los bendiga, muchas gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias.